Muy buenos días, ahora sí. ¿Cómo andan? Bueno, muy bienvenidos. Los que nos visitan por primera, segunda y tercera vez, muy bienvenidos. Siéntanse en familia. Vamos a orar para entregarle también este tiempo al Señor, que el Señor pueda hablarnos y que cuando la palabra sea soltada también pueda traer sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por recibir la alabanza, la adoración que brota de nuestro corazón. Señor, ese perfume agradable, grato, que sube. Señor, ahora queremos que tu Espíritu Santo se pasee por este lugar, sanando nuestros corazones, sanando nuestras mentes, que nos hables, que nos guíes, que nos exhortes. Y Señor, también que nos fortalezcas para que podamos salir, Señor, fortalecidos en tu palabra, sanos en tu palabra, Señor, vigorosos, con pasión, entendidos, que somos hijos, que somos amados, que sin ti no tenemos lugar a donde ir. Padre, vos sos nuestro refugio, vos sos nuestra torre fuerte, vos sos nuestro castillo. Así que, Señor, clamamos a ti, al único Dios verdadero, que puede entrar en nuestros corazones y hacer la obra, Señor, por la cual vos viniste a este mundo. Así que, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bien. Todavía no hablé y ya estoy así como emocionado. No sé qué pasa. Bueno. ¿Cuántos tuvieron una semana algo así? Ya se levantan la mano. Como la gallina turuleca, así. Vieron que en la vida hay momentos donde hay situaciones que aparecen y como que nos mueven el piso. Hay situaciones donde ponen a prueba nuestra fortaleza y nuestra fe. Ahí es donde se ve qué hay dentro nuestro. Y cuando uno comparte el día a día, muchas veces hay momentos que parece que estamos en un pozo. ¿Les pasó? Vieron que hay situaciones, hay momentos donde parece que estuviéramos en un pozo, pero no ahí arriba asomando la cabecita, donde podemos pedir auxilio, ayuda. ¿Quién podrá defendernos? Y no viene nadie, no. Hay momentos que estamos en lo más profundo de ese pozo. En ese lugar donde no hay luz, donde casi no se puede respirar. Es impresionante cómo las estadísticas están cada vez más elevadas, que la tasa de suicidio en los jóvenes, en los adolescentes, cada vez es mayor y es menor la edad. Es impresionante ver en los colegios cómo se suicidan los chicos. Y uno parece que uno pensara, bueno, pero es afuera, pero uno puede ver en la iglesia o entre los cristianos, cristianos con ataques de pánico, cristianos viviendo estrés, viviendo angustiados. Y cuando uno habla la persona que ha pasado por ataque de pánico
te dicen que es como que las paredes cada vez se hacen más chicas y son resbalosas donde uno no puede mantenerse en pie, el suelo se mueve, parece, ¿se acuerdan el Italpark? Cuando uno iba al barco, se me hacen los pibes ustedes. Parque de la Costa, me dicen. Yo nunca fui al Parque de la Costa. O fui a la costa al parque, pero no. Bueno. Pero había uno se subía, creo que era el barco, ya estaba en blanco y negro en aquella época. Y el piso, uno entraba y el piso se subía y se bajaba, y uno no se podía agarrar. Así, parece que la vida fuese así, resbalosa. No tenemos de qué agarrarnos. Y parece como si nuestra vida estuviese en un pozo muy profundo. Y quiero compartir un pasaje que está ahí en Hechos 16, del versículo 23 en adelante, de dos hombres que estuvieron en un pozo profundo. En ese pozo donde no había salida, en ese pozo donde no había ventanas, y me refiero a Pablo y a Silas, el dúo misionero que fueron encarcelados ahí en Filipos. Y es interesante porque ellos, este era su segundo viaje misionero, estaban yendo allá, estaban cumpliendo la voluntad de Dios, habían ido por mandato de Dios, estaban en el lugar correcto y lo que hacían lo hacían con pasión. Y eso me gusta de Pablo. Esta es una historia que me toca mucho porque yo la actué. Entonces la viví toda esta actuación. Pero sin embargo, el hacer la voluntad de Dios, estar en el lugar correcto, pero el resultado no fue el que Pablo y Silas estaban esperando. Tuvieron un resultado diferente a lo que ellos pensaban. Así que vamos a leer esta porción de la palabra y si vos te sentís identificado con el momento en el que podés estar viviendo, bueno, presta mucha atención y trata de anotar, porque vamos a estar dando algunas claves para poder salir de ahí. Dice Hechos 16, versículo 23 al 31. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche. Acuérdense cuando hay un pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Ellos venían de hacer la voluntad de Dios. Me gustan los pasajes anteriores del versículo 23, pero después lo puede leer todo el capítulo en su casa, pero Pablo y Silas, como decía, venían en su segundo viaje misionero. Y Pablo era una persona que enganchaba, ponía primera y salía, y que el Espíritu lo guiara. Así que Pablo estaba en cada pueblo, en cada lugar que iba, predicaba la palabra, y de repente llega un momento donde Pablo quiere ir a un lugar y el Espíritu Santo dice, te prohíbo que hables la palabra de Dios. ¡Wow! Te prohíbo que hables la palabra de Dios. Bueno, Pablo, hombre obediente, siguió camino, no habló. Y cuando estaba yendo para Asia le dice, no vayas para allá. ¿Qué puede hacer un misionero si no viaja? Señor. Así que habrá caído la noche en ese momento, se fueron a descansar y entre mate y mate se habrá quedado dormido. Entonces tiene un sueño, dice que un varón macedonio puesto en pie clamaba por auxilio. Así que Pablo, entendiendo que el Espíritu Santo lo estaba mandando para Macedonia, dice que zarpa, se sube al barco y zarpa para allá. Así que llegan ahí a la primera ciudad que era Filipos, y ahí está Pablo. Así que empieza a predicar la palabra y dice que había un grupo de mujeres reunidas orando. Qué raro, ¿no? Las mujeres siempre reunidas orando. Y ahí Pablo llega y empieza a predicar la palabra. Y una mujer dice que lo escucha atentamente. Y tan atentamente lo escucha que se bautizó ahí mismo. Ella y toda su familia. ¡Wow! Cuando uno en una casa se convierte, viene toda la familia atrás. Amén. No escuché ningún amén. Amén. No escuché ningún amén. Ahí está. Si lo va a decir, dígalo con pasión, mire, porque que se haga la voluntad del Señor. No, es la voluntad del Señor que todos lo conozcan. Es la voluntad del Señor. Así que estaba ahí Pablo en esa ciudad predicando, pero siempre hay ahí algo que... Y ahí Pablo hizo algo que después lo pueden leer en su casa. Espero acordarme al final y traerlo de vuelta como enseñanza y moraleja. Pero Pablo ahí le echa el espíritu de adivinación a una esclava. La cuestión es que los meten presos. Los meten presos. Como decíamos hoy, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. O sea, liberó a una mujer endemoniada y sin embargo los meten presos. Así que dice el versículo 22, que se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Cómo vas a hacer eso? Evidentemente sus amos ganaban mucho dinero con esta mujer. Y tal fue el enojo de esta gente que los mandó directamente al magistrado. Les hizo un juicio, le mandó carta documento ahí. Te tenés que presentar ante el magistrado hoy mismo. Así que dice que los agarraron ese mismo día. Cuando la justicia es rápida, es rápida.
y los agarraron. Pero dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, dice, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Ahora, la mayor humillación para un varón judío era que le rompan las ropas. Supongo que a nadie nos gusta andar con poca ropa por la vida, ¿no? Bueno. Pero no nos gusta, es una humillación. Para el judío que le rompan las ropas era humillarlo a un nivel muy bajo. Así que dice que le arrancaron la ropa y en esa humillación uno puede pensar, ¿no era suficiente humillarlo de tal manera delante de todo el pueblo, romperles las ropas? Evidentemente no. Los magistrados tenían varas puestas ahí como para que ante la orden le den para que tenga. Así que dice que ordenó azotarlos. Y Lucas, que le gusta siempre describir bien las cosas, nos dice el versículo 23, y los azotaron mucho. Cuando uno va a los comentaristas, ese lo azotaron muchos, los golpearon de tal manera que casi se mueren, dejándolos moribundos. O sea, les rompieron las ropas y los golpearon hasta que no den más. Esa era la situación de Pablo y de Silas. Y recuerden, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Qué impresionante cuando muchas veces decimos, bueno, si se da, es de Dios. Y si no se da, no es de Dios. Si me va bien, es de Dios. Si me va mal, también es de Dios. Puede ser de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, déjenme decirles que el mundo no nos va a aceptar. No nos va a aceptar. Ya lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Predicar de Cristo trae aflicción. No somos bienvenidos para el mundo. No somos amados por Satanás. Satanás nos odia y no quiere nuestro bien. No lo quiere. Así que Pablo y Silas, haciendo la voluntad del Señor, yendo al lugar donde el Señor le había mostrado, en cárcel. Y no solo en cárcel, los dejaron sin ropas o con las ropas rasgadas y golpeados hasta la muerte. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto, Señor? ¿Por qué tanto? ¿Pasaste alguna vez alguna situación de esas? ¿Te sentís así? ¿Sentís que la vida te está golpeando de tal manera que tal vez ya no te podés levantar? Y que vos digas, Señor, no es mucho ya, sin ropa, azotado, golpeado, que me tienen que meter en la cárcel, en el lugar más feo que hay. Y dice que lo enviaron al carcelero. El carcelero era una persona que ponía su casa preparada, obviamente, a disposición para este tipo de personas. O sea, tenía celdas. Por lo general estas celdas eran pozos de agua que se secaban, que eran muy profundos, y eso los empezaban a usar de cárceles. Tapaban arriba y el preso estaba ahí abajo. Y había varias cuevas de estas, y para que nosotros podamos entender, estas cuevas pasaba lo que hoy sería la cloaca por abajo.
todos los temas siempre me conducen a Roma a mí. Ya vamos a seguir con la escatología. Pero qué difícil que es encontrarnos con alguien con una estructura mental equivocada, que cree que está haciendo lo correcto. Y uno no lo puede mover de esa idea. ¿Conocen alguno? No mire para el lado. No mire para el lado porque no quiero que tenga lío. Pero esas personas que están equivocadas, pero están tan aferradas a su idea que van hasta lo último. A mí a veces son dignas de admiración esas personas. Porque cuando esas personas se convierten, son las que más reciben el Evangelio y no las moves con nada. No hay viento, no hay tormenta, no hay nada que los mueva, porque tienen las ideas claras. Son personas que tienen las ideas claras. Claro, este carcelero tenía las ideas equivocadas, porque ver a una persona inocente, que no tuvo juicio, directamente que fue azotada y encima dice que los mete en el lugar de más adentro, allá en el fondo, donde lo único que hay es humedad, donde no hay oxígeno, donde el poco aire que uno puede respirar no es lindo, no es agradable, no es placentero. Así que me gusta este carcelero, porque tiene las ideas tan claras de lo que tiene que hacer, que apenas les dice, cuidámelos con seguridad. Ah, sí, con seguridad que te los voy a cuidar. Pendía su vida si esos presos se llegaban a escapar. Y fíjense las ideas tan claras que tenía, que dice que cuando pensó que se habían escapado, ¿qué quiso hacer? Matarse directamente. Claro que en realidad uno puede ver que era tal vez un cobarde que no enfrentaba las situaciones y la realidad, porque su vida eran esos presos, y si a alguno se le llegaba a escapar, iba a estar en problemas. Así que, dice el versículo 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Por eso la reflexión de esta mañana se llama en el lugar de más adentro. Y tal vez vos te sentís así en esta mañana, en ese lugar allá, olvidado. Tal vez te sentís el último orejón del tarro. Tal vez estás viviendo en situaciones como Pablo y Silas, con humedad, sin oxígeno, sin luz, sin poder respirar. Y no solo eso, dice que los puso en el cepo. ¿Saben lo que era el cepo? Traje una imagen. ¿Está la imagen del cepo? Niño multimedia. Bueno, el cepo era... Evidentemente la tecnología no es lo mío. El cepo era una madera que estaba puesta en el piso donde tenía dos agujeritos, donde uno ponía los pies ahí y la otra madera... ¡Ahí va! ¡Gloria a Dios! Por los niños multimedia. Esto era un cepo. Ahora, imagínense, esto es como, bueno, esta es una imagen para los niños, que dista mucho de la realidad.
porque no le ponían paja abajo. ¿Saben lo que había abajo? Todas sus necesidades, porque no se podían levantar. Donde tenían las cadenas, obviamente que no había abrigos, y la poca ropa que tenía estaba toda rota. Así estaban Pablo y Silas, por hacer la voluntad de Dios. Pero ese lugar era el lugar más maloliente que había. Era el peor lugar, prácticamente irrespirable. Nadie voluntariamente iría a ese lugar, ni siquiera para predicarle a Pablo y a Silas. Nadie iría ahí. Y sin embargo, lastimados como estaban, los pusieron en un cepo, porque tenían que cuidarlos con seguridad. Así que pensaba en una situación similar de angustia, de desesperación, de encierro, y se me venía Jonás. Jonás estuvo también en el lugar más profundo que el Titanic fue Jonás cuando lo tragó la ballena. Dice Jonás que estando ahí en lo profundo, que el Señor lo llevó hasta lo profundo y que las ondas del mar pasaban sobre él. Claro que uno puede pensar, bueno, Jonás estaba ahí por cabeza dura, porque se lo había mandado. Pero Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios. Y sin embargo estaban en el mismo lugar, Pablo y Silas eran inocentes en una situación que no merecían, que no entendían, y la angustia de su corazón se transformaron por estos 3 pasos que vamos a ver ahora. Y te animo a que los puedas anotar. Quiero que los anotes, pero no te voy a traer la gran revelación en esta mañana. Este es un pasaje que uno tal vez ya lo leyó muchas veces, que ya lo escuchó predicar muchas veces, pero muchas veces nos encontramos como Pablo y Silas en el fondo del pozo, y sin embargo muchas veces no hacemos estos 3 pasos. Por eso quiero que los anotes y que puedas en la semana después empezar a verlos, empezar a ver esta historia de vuelta. Porque estos 3 pasos le sirvieron a Pablo y a Silas, pero también nos pueden servir a nosotros hoy. Son pasos que hasta que Cristo vuelva siempre los vamos a poder poner en práctica. Así que el primer paso es, dice el versículo 23, pero a medianoche oraban Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y me gusta el Salmo 41 que dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Sabe lo que es el lodo cenagoso? El lodo cenagoso no es el barrito que uno pisa acá en Mashvit y tal vez sí te patinás un poquito, pero donde haces pie seguís caminando igual. El lodo cenagoso es ese lodo de la ciénaga, ese que cuando te metés, cuanto más te desesperás, más te hundís. Más pedís ayuda, más te hundís. Ese es el lodo cenagoso que está hablando acá el salmista. Pero fíjense que dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová.
en medio de esa humedad, en medio de esa angustia, en medio de todas las necesidades, no solo mías, sino la de los otros presos, porque estábamos en el fondo. O sea que todo cae, todo cae. Pacientemente esperé a Jehová. Y dice, y Él se inclinó a mí. ¡Wow! Señor, ¿dónde estabas vos cuando yo vivía esta situación de dolor? Al lado tuyo. ¿Dónde estabas vos cuando me pasaba esto? Al lado tuyo. Siempre está con nosotros el Señor. Él se inclina ante el clamor nuestro. Él nos escucha. Él no le hace asco a nada. Él no le hace asco a ninguna situación. Él quiere que nosotros clamemos, que oremos, que lo busquemos. Y Él ahí es donde dice, nos saca del pozo de la desesperación. Dice, puso mis pies sobre la peña, sobre la roca firme, sobre el lugar donde yo puedo hacer pie y empezar a caminar, a dar los pasos. Enderezó mis pasos para que no me vuelva a caer. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Y no solo lo voy a vivir yo, no solo lo va a vivir Pablo y Silas, dice que lo oyeron todos. No solo lo va a vivir el carcelero, ya vamos a ver quién más. No solo lo vivió Lidia, sino toda su familia. Dios quiere empezar algo nuevo con tu vida, pero no para que quede solo en tu vida, sino para que vos lo empieces a transmitir a todo el resto. Las bendiciones del Señor no son solo para nosotros, es para que las podamos dar. Por eso Él dice, vine para dar, vine para servir. Eso que yo recibo de mi Padre se los quiero dar, no me lo puedo quedar. Dice, verán esto muchos y temerán. Temerán. ¿Por qué temerán? ¿Saben por qué temerán? Porque cuando nosotros clamamos a un Dios vivo, un Dios que escucha, Dios responde. Dios no se queda callado. Él quiere que lo clamemos porque Él está listo para responder nuestras oraciones, para que podamos ver su gloria. Y eso es lo que Él quiere. Pero dice, y confían en Jehová. Y confían en Jehová. No es para cualquiera, hermanos. El Evangelio no es para cualquiera. El Evangelio no es para miedosos. El Evangelio no es para temerosos. El Evangelio no es para los que le da vergüenza. El Evangelio no es para pusilánimes. El Evangelio es para los que tienen pasión. El Evangelio es para los que creen en el Señor Jesucristo. Para ellos es el Evangelio. Para cuando uno está en medio de ese pozo, pacientemente esperar en Jehová. Él va a responder. Tenemos paciencia. Inclinamos nuestros oídos ante esas respuestas, o enseguida empezamos a desesperarnos y a querer salir por nuestros propios medios. Y el Señor dice, esperá. No es que cada vez te hundís más. No te desesperes. Esperá pacientemente. Yo voy a actuar. No es lo que vos estás viendo. Mirá un poquito más allá. Señor, pero si estoy haciendo tu voluntad, ¿cómo puede ser que esté viviendo lo que vivo? Esperá. Todo redunda para bien, dice la palabra de Dios. Pero Señor, ¿cómo esto puede redundar en algo bueno, en esto que estoy viviendo? Esperá.
Tal vez no lo estás viendo ahora. Espera. Dice que oraron. Y yo quiero hacer un llamado en esta mañana a que podamos reflexionar un poco más sobre la oración. Porque muchas veces oramos desde la incredulidad. Oramos como, bueno, Señor, y no se me enoje nadie. No se me enoje nadie. Estoy pensando si lo digo o no lo digo. Pero muchas veces oramos. Ella es, después los cuchillazos los recibo yo. Pero muchas veces oramos, pero Señor, que se haga tu voluntad. Y sabe que eso lo oró Jesús en una situación específica y puntual. A ver, ¿saben cuál es el error de muchas denominaciones? Creer que porque yo oro le tuerzo la mano a Dios. A ver, Dios siempre hace su voluntad. Dios es Dios. Que yo termine mi oración, pero Señor, que se haga tu voluntad. Como si... A ver, Señor, yo te pido esto, pero bueno, a ver. Si querés. Claro que se va a hacer la voluntad del Señor. Pero Él me manda a mí a orar con pasión, con fe. Si yo estoy viviendo un problema de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, vos me mandaste a orar por sanidad, sánalo, bendícelo, úngelo, que tu Espíritu Santo eche fuera ahora toda enfermedad, todo cáncer, que ese paralítico se pueda levantar, que ese ciego pueda ver. Sí, ya, pero que se haga tu voluntad, ¿eh? Eso es incredulidad. Porque siempre se hace la voluntad del Señor. Ahora, ¿saben cuál es mi postura o cuál tiene que ser mi postura después de orar? Entender que siempre se va a hacer la voluntad del Señor. Y si ese paralítico, si ese ciego, si esa enfermedad no se fue, es porque era la voluntad del Señor. Y está bien, Señor, listo, ya está. Pero yo oré, yo te clamé. Ese es mi pedido, Señor. Eso es lo que yo deseo, Señor. Claro que espero que sea tu deseo también. Pero por eso te lo pido, por eso lo clamo. Yo me imagino a Pablo y a Silas orando. Padre, sácanos este cepo, sácanos de estas cadenas, que podamos seguir predicando tu palabra. Claro que no quiero estar acá. ¿Quién quiere estar en un pozo? ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie quiere estar enfermo. Pero ellos sabían que era la voluntad de Dios que estén ahí. Porque esa es la confianza que tenemos en Dios, que Él quiere nuestro bien. Por más que yo no lo entienda, Él quiere nuestro bien. Y si Él permite que yo esté en el pozo más profundo, Señor, mostrame qué es lo que tengo que hacer. Pero mi voluntad no es permanecer en el pozo. Mi voluntad no es permanecer en medio de la enfermedad, en medio de esa inmundicia. Yo quiero salir para predicar tu palabra, Señor. No quiero estar acá. Pero si vos me trajiste acá, Señor, mostrame, revelame, hacete presente, que esa gloria pueda descender. ¿Quién dice que no estarían orando por un terremoto? Señor, que cuando desciendas no quede piedra sobre piedra, que estas cadenas se rompan en el nombre de Jesús. Oraban con pasión, no eran oraciones pusilánimes. Padre,
¿Nos están escuchando? Sí, sí. Dice que todos los presos oían como Pablo y Silas oraban. Todos los escuchaban. Ya hay dos locos ahí que le están orando a un Dios y están pidiendo que las cadenas se rompan. ¿Viste? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ahí Pablo y Silas oraban. Mostrá tu gloria, Señor, en este lugar. Que tu luz descienda en este lugar, Señor. Que esto no sea para siempre. Que podamos salir y seguir predicando tu palabra. Y todos lo oían, los escuchaban. Y muchas veces racionalizamos la oración. Le ponemos palabras bonitas, les ponemos palabras hermosas. Mire, yo cuando nos convertimos, lo primero que me enseñaron a mí particularmente es, cuando tenés que orar por algo, orá por algo, no por... O sea, cuando estamos en el medio de la mesa, vamos a orar por los alimentos y agradezcamos por los alimentos. Vieron que algunos nos sentamos en la mesa, están los fideitos calentitos y encima parece una tortura, porque uno baja la cabeza y empiezan, te pido por el presidente y por el actual y por el que va a venir. ¡Oh, Señor! Si es por los alimentos. Ahora, después cuando estamos en nuestra oración privada, en el lugar secreto, ahí podemos explayarnos y orar y llorar, a tal punto que dice la palabra que hay un momento que nosotros ya no sabemos qué pedir, no sabemos cómo pedir, y dice que empezamos a pedir con palabras indecibles, porque es el Espíritu Santo que hay un momento que dice... Callate un poquito, uish, uish, uish. Eso es colombiano, uish. Y el Espíritu mismo empieza y ahí lloramos, gritamos, pero el Espíritu ahí está diciendo, Él está queriendo decir esto, Él está queriendo decir lo otro, Él está queriendo decir esto. No salen palabras. Hay un momento que esa es nuestra relación con nuestro Señor. Él nos conoce. Él, antes de que le vayamos a pedir algo, dice la palabra que Él ya sabe lo que vamos a decir, lo que vamos a pedir. Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Y entonces para qué quiere que le pidamos? Porque Él quiere tener una relación con nosotros. Él se goza cuando sus hijos vamos a su presencia y clamamos. Por eso Él quiere que oremos por sanidad. Él quiere que oremos para liberación de demonios. Él quiere que oremos para no estar en esa situación. Clama a mí y yo te responderé. Y ese clama es gritar a tal punto que ya no estás entendiendo lo que estás diciéndole. Clamar. Es palabra, llanto, moco, lágrima, llanto, escupir, todo. Es clamar. Clama a mí y yo te responderé. Él nos va a responder porque Él quiere que nosotros lo busquemos. Dice el Salmo 139:4, escrito por David, que él pasó miles de problemas y dice, aún no está la palabra en mi boca, aún no sé qué es lo que me pasa, aún no sé qué es lo que siento, aún no está esa palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Tú ya la sabes toda. Vos lo que querés es que yo me acerque con un corazón sincero, no con palabras bonitas. Qué bien que ora el hermano. ¡Wow!
No, eso a Dios no le importa. No lo podemos impresionar a Dios. No hay algo que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Y no hay algo que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame menos. Él nos ama, nos ama, nos ama. Y Él quiere que nos acerquemos y en ese amor podamos decirle, te necesito, estoy en el medio del pozo, no quiero estar en este pozo. Quiero que me saques, quiero que me liberes. Esa es la relación que el Señor quiere tener con sus hijos. Subía el clamor y no era un clamor tibio. Dice que todos los oían. Estaban tan comprometidos con su fe, con lo que creían, con su Dios. Estaban tan comprometidos con lo que estaban haciendo que yo me imagino que ahí estarían orando los salmos. El Salmo 91 tal vez estaría orando. Muchos salmos. El segundo paso, dice el versículo 25, que estaban orando Pablo y Silas y dice, cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Así que en esa oración con fervor, de una manera audible, con pasión, también cantaban. En ese lugar de más adentro, en ese lugar donde había humedad, donde el olor no era grato, donde todo les recordaba lo feo que era ese lugar. Sin embargo, cantaban con pasión, cantaban con fervor, cantaban a Dios. Y eso es ser entendido a quién le estamos cantando, a quién le estamos orando. Porque saben que cuando nosotros oramos y cuando nosotros cantamos, lo importante no somos nosotros. No somos nosotros, sino es Él. Yo estoy orando no con palabras bonitas, sino que yo estoy orando entendido de quién me está escuchando. Yo estoy cantando entendido de quién es mi Dios. Por eso, ¿cómo cantamos? ¿Cómo alabamos? Porque muchas veces no concuerda de la manera en que cantamos o oramos con lo que estamos viviendo, con lo que estamos manifestando. Muchas veces decimos, Señor, eres todo para mí. Envía tu fuego a este lugar. Que tu gloria descienda. Tenemos que orar con pasión, entendidos quién es Dios. Señor, que tu gloria descienda a este lugar, que nos llene, que nos inunde, que ese fuego caiga, Señor. Cantar con pasión, orar con pasión. Dice que todos los presos lo oían. ¡Wow! Yo me imagino que eso habrá sido una fiesta en ese momento para Pablo y para Silas. Cantaban entendidos no en dónde estaban, sino quién era Dios. Señor, yo te sigo alabando por quién sos, no por estar en este lugar. No estoy enojado porque estoy viviendo esta situación. Yo te canto y te alabo porque vos seguís siendo Dios, porque siempre se hace tu voluntad. Y si vos querés que yo esté acá, gloria a ti, Señor. Hacémelo vivir de la mejor manera. Haceme ver cuál es tu propósito por el cual estoy acá. Pero que tu voluntad, Señor, descienda y que yo la pueda ver. Que yo pueda discernir, Señor. ¿Y por qué digo que los presos los oían? Y yo me imagino ese temor que tenían los presos por lo que van a vivir después.
Y esto me animaba y me hacía acordar cuando los cristianos los agarraban en el primer siglo. Y dice que los agarraban, los rociaban con gasolina y los prendían fuego. Y los ponían como antorchas por las calles. Me imagino que ellos seguirían cantando y alabando a Dios. Cuando los agarraban en el Coliseo romano y soltaban los leones muertos de hambre, dice que ellos ponían a los niños en el centro, después a las mujeres y ellos atrás, y cantaban alabanzas al Señor. Y cuando eran devorados, cantaban alabanzas al Señor. ¡Wow! ¿Cómo me anima? ¿Cómo me anima ver a esa clase de cristianos? ¿Cómo me anima? Y uno puede ver que tenían una identidad clara. Somos hijos, somos amados, no por lo que estoy viviendo, sino porque Jesús entregó su vida por mí. Por eso soy amado. Y este tiempo que yo pueda estar viviendo acá es un poquito nomás, es un poquito. Y tiene un propósito, que ese preso pueda salir en libertad, que ese esclavo pueda salir en libertad, que ese que hoy tiene las cadenas y el cepo pueda salir en libertad. Señor, y si vos me tenés que enviar a ese pozo, ¿cuántos levantan la mano? ¿Cuántos levantan la mano para ir a ese lugar y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo voy a donde vos me mandes, pero que sea Miami con palmeras y con un 0 kilómetro para que pueda llegar a todos lados, Señor. Tenemos que tener la identidad clara de quiénes somos y para qué estamos acá. Porque el hacer la voluntad de Dios no siempre sale bien a nuestra manera de ver. No siempre. No siempre. Y salga bien o salga mal a mi manera de ver, siempre tengo que dar gracias a Dios. Porque mi seguridad está en que estoy haciendo la voluntad de Dios, no en el resultado. Cuando yo me paro en el resultado, quiere decir que estoy parado en mí, en lo que yo hago. Y no es así. Yo tengo que estar parado en hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Por eso, hermanos, la alabanza no es llenar un espacio. Bueno, arrancamos con 2, 3 coritos, primero rápido, después 2, 3 medio lentos, para después dar lugar al predicador, al ungido de Jehová. No. La alabanza es esa adoración que sube y rompe ese ambiente espiritual, hace que la gloria de Dios pueda descender. Dice la palabra que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Ahí es donde el Señor desciende hacia los hijos que están alabando y cantando. ¿Usted se imagina Dios en medio de nosotros y nosotros, Señor, sí, bueno, hace esto, hacelo, sí, vos sos grande, vos sos fuerte, vos sos poderoso. La gloria de Dios desciende en este lugar. Cuando la gloria de Dios desciende en este lugar, yo no puedo mantenerme en pie. Yo caigo rendido a los pies de nuestro Señor, porque su gloria tiene un peso sobre mi vida. Yo no puedo alabar a Dios y estar de la misma manera como si no lo estuviera alabando. El éxito de la alabanza no es que todos los instrumentos estén armónicos. El éxito de la alabanza viene cuando todo el pueblo está adorando a Dios. Ahí tiene éxito lo que estamos cantando.
Porque la alabanza es lo que rompe este techo, rompe los cielos, y ahí es donde Dios desciende. Y cuando Dios desciende, yo no puedo ser indiferente. Algo tiene que suceder cuando la gloria de Dios desciende a un lugar. Todos los que estuvieron delante de la gloria de Dios, dice la palabra, que cayeron casi muertos. Se desmaya uno, se cae uno, no puede soportar, no hay fuerza humana que me permita estar de pie delante de Dios. No existe tal cosa. No es para rellenar un espacio la alabanza. No es para eso. Así que es fundamental poder entender a quién le estamos cantando. ¿Qué es lo que brota de nuestro corazón? Porque ¿saben lo que pasa? La palabra de Dios dice que yo no puedo dar lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Si no sale alabanza de mi corazón, ¿estará el Espíritu Santo? ¿Estará Jesús? Porque Jesús alababa a Dios. Jesús lo buscaba en oración de mañana, de tarde y de noche. Jesús no hacía nada sin que el Padre no se lo dijera. Y eso es adorar a Dios. Eso es venir rendido a los pies de Jesús. El hacer su voluntad. El decir quién es Él, qué hizo Él por mí. Entonces cuando decimos, Señor, vos sos todo para mí, pero ¿saben por qué? Porque lo entiendo. Vos diste tu vida para mí, ¿cómo vos no vas a hacer todo, Señor? Por eso yo quiero entregar mi vida por completo a vos. Eso es adorar a Dios. Eso es que brote alabanza de nuestros corazones. Por eso es fundamental entender cómo adoramos a Dios. La alabanza destruye cautiverios. Hay éxito en la alabanza cuando hay destrucción de los cautivos. Dice 1 Samuel 16:23 que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, dice que David, ¿qué hacía? Tomaba el arpa y tocaba con su mano, y dice, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando había ¿qué? Alabanza. ¿Qué es lo que brota de nuestros corazones? ¿La quejabanza o la alabanza? ¿Qué sale de nuestro interior? Y tercer paso es donde viene la liberación. Dice que se sacudió la cárcel y lo que esos hombres en el fondo, en esa letrina de la cárcel, estaban diciendo, estaban orando, estaban alabando a Dios, se hizo realidad. Se quebraron las cadenas, se rompió el cepo y se abrieron las puertas. En medio de la alabanza, ahí es donde dice que vino el terremoto. Ahí es donde dice que las cadenas se caen, se abren, se rompen. Ahí es donde las puertas se abren. Ahí es donde los cepos se destruyen. Y ahí es donde vos te podés poner de pie. Ahí es donde vos podés avanzar. Ahí es donde podés salir de ese lodo cenagoso. Ahí es donde empezás a estar firme de vuelta. Y podés empezar a caminar. Y lo llamativo de esto es que dice que cuando pasó todo esto, que viene el carcelero, claro, como no había luz, pensó que todos se habían escapado. Cuando un preso ve la oportunidad, ¿qué quiere? ¿Seguir en cárcel o se quiere escapar?
Y cuando no ve la oportunidad también. Ninguno en su sano juicio quisiera estar en una cárcel con la puerta abierta, ¿o sí? Sin embargo, había muchos presos. ¿Y por qué no se escaparon? ¿Por qué no se fueron? Y la imagen es, ¿a dónde vamos a ir si Cristo está acá? ¿Para qué quiero ir afuera si Cristo está acá? Eso es lo que me imagino que habrán visto esos presos. Pablo y Silas oraban, cantaban, la gloria de Dios estaba en ese lugar. ¿A dónde voy a ir? Yo quiero estar acá. Yo no me quiero ir. No me quiero ir del pozo. No me quiero ir del lugar donde está Cristo. Eso es lo que pasaba con esos presos. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iré? Puedo recorrer muchos lugares. Me puedo cansar. Pero ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? No voy a encontrar la vida en otro lugar. No voy a encontrar la vida en los médicos, no voy a encontrar la vida en los psicólogos, no voy a encontrar la vida en los psiquiatras. La vida la voy a encontrar en Cristo Jesús. Él es el único que puede hacerme libre de las cadenas. Él es el único que puede hacerme libre del cepo. Él es el único que puede hacerme libre de cualquier enfermedad, de cualquier situación de la que podamos estar viviendo. Él es el único. Pero cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y eso muchas veces lo cantamos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Por qué querrían escapar los presos si Jesús estaba ahí? Fíjense qué importante que es orar y alabar. Y saben que muchas veces la alabanza hace que nosotros directamente no tengamos que decir nada. No había palabras. Ellos no dijeron nada. Pero lo estaban diciendo todo. Oraban y cantaban. Oraban y alababan a Dios. ¿Y saben por qué tuvieron miedo? ¿Saben por qué el enemigo te va a ver y va a temblar? Porque va a ver que tenés un Dios vivo. Va a ver que vos tenés un Dios que cuando clamás, responde. Responde. Señor, envía tu terremoto, líbranos. Se cayeron las cadenas. ¡Epa! Estos tienen un Dios real. Yo no me quiero ir al lado de Pablo y de Silas. ¿Cómo es eso? A ver. Y dice que viene el carcelero y que cuando ve esa situación y se quiere matar, porque él era duro de cerviz, cuidalos con seguridad. Y con seguridad los cuido, y si se me escapan, no tengo más propósito de vida, me mato. Y Pablo le dice, esperá, estamos acá. No se escapó ninguno, ¿eh? ¿Vos que creías que éramos peligrosos y que nos mandaste al rincón más oscuro? ¿Vos que creías que éramos malos? Estamos acá. Estamos acá. Y dice que pidió luz. Pidió luz. Y cuando los ve dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Evidentemente el carcelero entre el sueño y ¿alguna vez les pasó que querés dormir y no te dejan? ¿Te pasó? Somos dos, gato.
Somos 3, ¿viste? Ahora ya, 4, 5, bien. Pues a veces me siento que estoy en el pozo solo, ¿vieron? El carcelero entre sueño y sueño escucharía alabanza, escucharía oración y diría, ¡ay, este está orando para ser libre! ¿Qué va a ser libre? Si lo metí en el lugar más profundo. Y cuando vio que no había nada que lo ate, toda la seguridad del carcelero se fue por tierra, porque le puso cadenas, se rompieron las cadenas, le puso el cepo, se rompió el cepo, estaba la puerta cerrada, se abrió la puerta y estaban ahí. Mi seguridad se fue por tierra. No hay seguridad humana que pueda existir delante de Dios. No hay. No hay diagnóstico médico que pueda seguir estando firme delante de Dios. No hay esclavo que pueda seguir siendo esclavo delante de la presencia de Dios. Él vino para traernos libertad. Él vino para traernos vida y vida en abundancia. No busquemos la seguridad en el humano, en nuestras fuerzas. Busquemos la seguridad en Cristo Jesús. Él es el único que va a poder hacer que estemos en el lugar que estemos, pero podamos seguir adorando y alabando a nuestro Dios por quien es Él. Así que dice que, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque yo te escuché. Yo te oía cantar. Háblame más de este Dios. Y yo me imagino a Pablo, ¿sabe qué? Yo conozco una iglesia muy buena. Allá en Ingeniero Mashuit te tomás un barco y te vas para allá. Tenés que ir 15 veces. Vas a 15 cultos. ¿Le dijo eso? Le habrá dicho, a ver, espera, contame un poquitito tu historia. A ver, ¿hace cuánto que sos carcelero? ¿Cómo es? ¿Esto que es de herencia? ¿Cómo viene esto? ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La prédica más corta que se puede hacer. Ese es el resumen del Evangelio de Cristo. Esas son las buenas noticias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer. Eso es lo que le dijo. Ahora, no pasó mucho tiempo, porque dice que esa misma noche, ¿qué pasó? Lo sacó a Pablo y a Silas de la cárcel. Esa misma noche lo sacó. Y ahí es donde me imagino que Pablo dijo, ya sé para qué hiciste todo esto, Señor. Ya sé. ¿Y qué hizo Pablo? Lo bautizó. Esa misma noche. Esa misma noche lo bautizó. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que dice la palabra que lo bautizó a él y ¿a quién? Y a toda su casa. A toda su casa. Así se resume el Evangelio de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Yo te voy a pedir que te inclines tu cabeza, que puedas cerrar tus ojos, que puedas meditar en esta palabra. Yo le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Pero estamos hablando de oración, estamos hablando de alabanza y estamos hablando de fe. Creer en Jesucristo es tener fe en Él. Ahí es donde somos pacientes. Ahí es donde podemos estar tranquilos en medio de esa situación que podamos estar viviendo.
porque ahí en la fe vino la total liberación. En la fe vino la total liberación. Yo no sé en esta mañana cómo viniste. Yo no sé cuál es tu situación, si estás viviendo en ese pozo. Tal vez el pozo se llama falta de dinero, tal vez ese pozo se llama enfermedad, tal vez ese pozo se llama angustia, dolor, vacío. No lo sé. Pero sí te podés hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser libre? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. La decisión es simple. Quiero seguir en el pozo, pero con pasión, con fervor, con Cristo. Porque muchas veces estamos afuera en libertad, pero estamos encadenados. Estamos encadenados al dolor, a la angustia, a la enfermedad, a la desilusión. El Señor no te va a dejar mucho tiempo en el pozo. Los pozos, como el desierto, son pasajeros, duran un tiempo. Ahí es donde nuestro carácter es tratado. Ahí es donde somos semejantes a Cristo. Ahí es donde se va perfeccionando nuestro carácter. Alabanza de corazón sincero, no para los hombres, sino para Dios. Fe en aquel que me dio la vida, y como si me dio la vida no me dará juntamente con Él todas las cosas. Todo el cielo estaba interesado en estos dos hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo. Y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel, y a su paso la tierra tembló. Las puertas de la cárcel, aseguradas con fuertes cerrojos, se abrieron de par en par. Las cadenas y los grillos cayeron de las manos, y los pies fueron liberados del cepo. Y una luz